Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaremos conversando con la doctora Lilian Negrón, catedrática de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano y experta en currículo académico, y con Raúl Báez, secretario de Educación y Currículum de la Federación de Maestros y maestro de la Escuela Montessori Luis Lloren Torres de San Juan, sobre las nuevas tendencias en la educación, tema muy importante que nos atañe a todas y a todos, particularmente después de la pandemia. Todas y todos tenemos hijos o hijas o sobrinos, ¿verdad? O nietas, nietos, amistades que sabemos que han estado pasando por momentos bien difíciles con todo el asunto de los cambios en el sistema educativo, el asunto de la educación virtual, el efecto emocional que tuvo eso en muchas niñas, niños y adolescentes, y la falta de interés que ha provocado, ¿verdad? Lo escuchamos frecuentemente, que los muchachos como que ya no quieren participar, ya no quieren estudiar. Se nota en el ausentismo que se está registrando en las escuelas, como van a poder ver. Compartan este live para que sus amistades y familiares se beneficien. Estamos en una introducción informal, esperando 3 segunditos a que se conecte más gente. Ya veo algunos conectados. Van a poder hacer sus preguntas en vivo también y comentarios, ¿verdad? Queremos saber qué están pensando, queremos saber qué experiencias están teniendo y qué dificultades están teniendo, para ver cómo estos dos expertos que tenemos en el día de hoy también les pueden aportar. Ya veo que están bastante conectados, así que sin más, vamos a dar comienzo formal a este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. También nos encuentran en todas las plataformas de podcast con nuestro podcast para jóvenes, Cerebrando. Vayan, búsquenos, escúchenlo y denos algún tipo de recomendación o retroalimentación para que podamos servirles mejor. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Lilian Negrón, catedrática de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano y experta en currículo académico, y con Raúl Báez, secretario de Educación y Currículum de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico. También es maestro de la Escuela Montessori Luis Lloren Torres en San Juan. Y vamos a estar hablando de las nuevas tendencias en la educación. La educación se ha ido transformando y adaptando a la realidad que vivimos, donde la tecnología es cada vez más presente y necesaria. Esta, a pesar de todas las consecuencias que puede provocar al ser usada excesivamente, y me refiero a las consecuencias negativas, también es una de las protagonistas de las nuevas tendencias educativas. Además de la tecnología, se han implementado otras nuevas formas de enseñanza para motivar a los estudiantes y las estudiantes a regresar a las aulas tras las dificultades que les ha tocado vivir en los últimos años con la pandemia. De este importante tema estaremos conversando con nuestros recursos de hoy, quienes además estarán disponibles para contestar tus preguntas en vivo. Así que ve escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de Es Mental o FHC Salud Mental, que vamos a estar leyéndolas en vivo. También comparte este live con tus familiares y amistades para que se beneficien. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Lives es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales como los que tenemos en el día de hoy. Además, queremos tener un espacio de intercambio contigo. Nuevamente, comparte este live y envía directamente tus preguntas y comentarios. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Omaya. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por sacar de su agitada agenda, ¿verdad? Estamos en el Back to School, en pleno revolú, y me imagino que para ustedes es muy fuerte, lo sé, ¿verdad? Tengo una familia de educadores, así que sé lo que implica. Quisiera comenzar con usted, doctora Negrón. ¿Cómo la pandemia afectó el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes, y qué medidas se han tomado para satisfacer sus nuevas necesidades, tanto a nivel de Puerto Rico como de otros países? ¿Cómo comparamos con esos países? Pues primero agradecerles a la revista Es Mental el que nos hayan invitado, y ciertamente, de acuerdo a lo que estás preguntando, la pandemia del COVID-19 trajo y provocó una crisis educativa a nivel global, y no solamente tuvo un impacto
en el aprovechamiento académico de los estudiantes, sino también en los docentes, que son los maestros y las distintas comunidades educativas. El aprovechamiento académico se vio afectado, produjo mucho estrés entre los estudiantes, particularmente porque no todas las personas en los distintos hogares a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial contaban con el equipo tecnológico necesario para poder hacer frente a esta situación. Y no meramente el equipo, sino las competencias necesarias, el conocimiento, las destrezas y las actitudes para poder enfrentarse a este nuevo reto que en ese momento todos estuvimos enfrentando. Obviamente también provocó problemas de autoestima, porque el no sentirse competente en el manejo de esa tecnología provocaba a su vez que entonces tanto los estudiantes como los maestros y hasta los padres se sintieran cohibidos, no competentes, pero obviamente es natural que esto es un proceso, toma tiempo, y a lo largo de distintas iniciativas investigativas que se han hecho tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, y me gustaría citarte un informe de la UNESCO de casualmente este año, el 2024, en donde se destaca el efecto que tuvo la pandemia en el aprovechamiento académico de los estudiantes, especialmente en áreas académicas como la área de matemática y lectura. Así es que ciertamente fueron retos en aquel momento y retos posteriores que todavía estamos arrastrando, porque si también tú has escuchado los resultados de los estudiantes en las pruebas meta en Puerto Rico, posterior a la pandemia, se observó un aprovechamiento académico deficiente en esas áreas académicas, tanto de español como matemática. Y es el reto que enfrentan los maestros, y probablemente el mismo profesor Báez puede dar fe de cuánto esfuerzo y cuántos retos han tenido que asumir los maestros en la sala de clase, porque a lo largo de los años vemos que entonces esas deficiencias académicas se siguen arrastrando. Y de hecho, inclusive a nivel universitario, nosotros hemos tenido que aprender a lidiar con un perfil nuevo de estudiantes en donde presentan esas deficiencias, sin contar que la dimensión académica no fue la única, también a nivel social, emocional, y esto tiene repercusiones dentro del desarrollo integral de los estudiantes. Hubo muchos esfuerzos para poder atender estas distintas situaciones que emergieron a raíz de la pandemia, y se tuvieron que revisar los currículos, atender ese aprendizaje para que fuera entonces uno acelerado, y obviamente reconocer que estamos en un momento de crisis. Todavía estamos asumiendo este reto y tenemos que todavía diseñar una planificación estratégica que responda a esta situación. Eso me lleva a la próxima pregunta. No sé si está bien, perdió como la luz. Déjame moverme para poder tener luz aquí. Vamos a ver si Luma colabora con nosotros. Luma frecuentemente es nuestro enemigo, pero puedo continuar con usted, Báez, porque, bueno, mira, ahí la doctora, para seguir el orden que tengo. Doctora, quería entonces ir a lo que usted estaba planteando, ¿verdad? Todos los cambios que se han ido haciendo y que todavía pues resta mucho por hacer. Usted le mencionó en entrevista a la periodista Dalila Olmo, le digo a todas y a todos los que están conectados que tenemos una entrevista completa con ambos recursos en esmental.com en el día de hoy, y pueden ir allí para ver más información, porque acá pues el tiempo lo tenemos limitado, pero usted le comentaba a ella de que algunas de las nuevas tendencias que han ¿verdad? Desarrollado los expertos como usted para atraer nuevamente a esos estudiantes, motivarlos nuevamente y ver si volvemos a entrar en el asunto del aprovechamiento académico a tono también, no solo con todo lo que usted acaba de explicar de ¿verdad? Del impacto que tuvo en ellos, tanto en el aprendizaje como en el asunto emocional, en los maestros y profesores, también pues en las familias y toda la frustración, sino que el mundo ha cambiado y ya las destrezas que se necesitan para ser exitosos pues ciertamente no son las mismas, porque, ¿verdad? Y en 3 años, pues ahora todo se hace virtual, todo se hace, lo que se hacía un poco virtual, ahora realmente pues hay mucha diferencia. Usted hablaba de figuras nuevas como la
que gamificación. Gamificación, ¿verdad? Supongo que sabe de gaming en inglés. ¿Qué significa este concepto? ¿Cómo se está implementando en las aulas? ¿Y de qué otros conceptos, por ejemplo, me puede hablar que estén tratándose a nivel de estos cambios curriculares? Ciertamente, ustedes saben muy bien que el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado y las necesidades educativas también han cambiado. Y durante la pandemia y previo a la pandemia también, ustedes han visto la gran cantidad de juegos y plataformas de juegos, software que se han desarrollado. Pues la gamificación es una técnica para motivar a los estudiantes, una técnica de motivación y aprendizaje utilizando reglas de juego, en donde inclusive hasta compañías están utilizando la gamificación para motivar a sus estudiantes a través de nuevas técnicas en los recursos humanos. Pues la gamificación es utilizar esas nuevas herramientas disponibles, porque hay softwares o plataformas de juego con fines educativos, con fines académicos. Y de esa manera motivamos a los estudiantes, pero incorporando, integrando elementos académicos de las distintas disciplinas, porque de esa manera nos acercamos más a los estudiantes en áreas que son de su interés. Y a medida que ellos van incorporando esas tareas académicas, y te puedo hablar de distintos software, ¿verdad? No le quiero dar promoción en este momento, pero ciertamente hay distintas plataformas o apps que el maestro puede utilizar en la sala de clase para hacer una tarea. Vamos a hablar de los egipcios y de las pirámides. Pues a través de alguna de estas plataformas se puede entonces motivar a los estudiantes a que vayan construyendo esas plataformas, y a medida que van acercándose a distintas etapas de juego, van ganando puntos, van ganando bonos para eventualmente alcanzar unos logros que se pueden traducir en más juegos, en otro tipo de premios, de recompensa que pueda ayudar en ese sentido. Y lo estamos utilizando los maestros, que yo tengo mucho contacto con maestros. Los maestros están utilizándolo en asignaturas como matemáticas, ciencia, estudios sociales, porque si es del interés de los estudiantes, porque nosotros no lo vamos a utilizar. Y de esa manera nos aseguramos que los estudiantes se van a motivar a incorporar esas disciplinas académicas dentro del juego, y el juego a su vez dentro de esas disciplinas académicas. Y de esto podemos estar hablando largo y tendido con las distintas aplicaciones que hay disponibles. Pues mire, vamos a comprometernos a hacer un reportaje solamente de esto, porque parece ser un tema bien interesante y sí merece la pena y me lleva a la última pregunta que tengo para usted, que padres y madres pues tengan, no es cuestión de darle promoción a una marca u otra, pero si ustedes ya tienen la experiencia con ciertas aplicaciones y ciertos softwares que están resultando efectivos, que son confiables, ¿verdad? Que realmente le van a aportar al desarrollo de la niña o del niño o del joven o la joven, pues ¿por qué no hacer un listado de esas cosas que recomiendan ustedes los expertos? Por último, yo quería entonces pasar a recomendaciones a los padres y madres, o sea, ¿cómo pueden los padres y madres involucrarse en la enseñanza de sus hijas e hijos de una manera más efectiva en estos momentos? Una pregunta que nos llega frecuentemente desde la pandemia, ¿verdad? Muchas madres y padres frustrados con los hijos que han perdido el interés por los estudios. ¿Qué pueden hacer? Muchos incluso han optado por abandonar la escuela. ¿Qué pueden hacer los familiares para envolverse en ese proceso mejor? El involucramiento de la familia en general, no meramente de los padres, ha probado a través de las investigaciones que es trascendental para lograr un adecuado aprovechamiento de sus estudiantes. El involucramiento de los padres garantiza reducir ausentismo, garantiza que el estudiante va a estar motivado, se va a sentir importante porque los padres están participando, y por supuesto va a garantizar ese desarrollo social, emocional, la autoestima se le va a fortalecer porque se siente que sus padres están totalmente pendientes de él, no solamente en el hogar, sino también en la escuela. Hay múltiples formas de nosotros involucrar a los padres en los procesos educativos, reconociendo que cada uno de los padres tiene unas necesidades particulares
Y para que ellos participen dentro de ese proceso educativo, hay que reconocer que nos tenemos que ajustar a su itinerario. Hay padres que tienen un perfil exquisito para nosotros poderlos utilizar de recursos en la sala de clase. Crear actividades o crear un estudio de necesidades en donde los mismos padres indiquen en qué áreas les gustaría recibir asesoramiento, adiestramiento y asegurar de esta manera que lo que nosotros como educadores diseñemos para ellos y sus respectivos involucramientos en la sala de clase responda a las necesidades que tienen los padres. Ejemplo, si yo sé que los padres necesitan adiestramiento en el uso de distintas plataformas electrónicas, tecnológicas, pues lo evidencié a través de ese estudio de necesidades y lo voy a desarrollar respondiendo a esas necesidades. Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Tenemos que darle también herramientas para que ellos sepan cómo estudiar con sus hijos en el hogar. Y todo esto se puede alcanzar a través de esos estudios de necesidades. Si nosotros comenzamos a tratar de involucrar padres sin haber hecho este ejercicio, estaríamos dando palos a ciegas. Y de esa manera entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Por lo tanto, primera recomendación para los educadores, desarrollar un estudio de necesidades, identificar cuáles son esas necesidades de los padres y hacerles saber a ellos que son importantes en la vida de sus hijos. Tenemos un plomero que es papá de uno de nuestros estudiantes. Pues mira, excelente. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños en la sala de clase cosas para la vida. Pues por lo tanto, yo puedo enriquecer el currículo con esos elementos y un día al mes traer a ese padre para que le enseñe los elementos básicos de plomería de acuerdo a la edad de los estudiantes. Fíjate que es aprovechar cada espacio que tenemos para hacerles sentir a los padres que son importantes y que al mismo tiempo son trascendentales para la educación de sus hijos, sin perder de perspectiva que ellos son los principales educadores y que esto es una labor de cooperación entre la escuela y el hogar. Y ciertamente podemos hablar de esto en detalle en otro momento porque hay muchísimas alternativas y recomendaciones que les podemos dar a los padres de acuerdo al nivel de desarrollo en que se encuentren sus hijos. Excelente, pues otro reportaje que tenemos comprometido. Aprovecho a saludar a Mónica González, que nos está saludando también desde la audiencia de Israelí Gutiérrez Jaime, y les recuerdo a todos y a todos que estamos conversando con la doctora Lilian Negrón, catedrática de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, y experta en currículo académico, y con Raúl Báez, secretario de Educación y Currículum de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico y maestro de la Escuela Montessori Luis Llorens Torres de San Juan. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Baez, quisiera pasar con usted entonces a cuáles son, ¿verdad?, de las aulas. Usted está en una aula Montessori, pues supongo que desde la federación conoce todo tipo de aulas. ¿Cuáles son esos principales cambios que se han producido en los procesos de enseñanza en las escuelas? Y si hay diferencias bastante marcadas entre escuelas y escuelas, ¿cómo impacta eso a los estudiantes? Sí, primero que nada, un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza, que nos está escuchando, y gracias por la invitación de parte de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico. Mira, yo creo que esa pregunta, ¿verdad?, es una pregunta tanto compleja, porque tiene varios elementos, pero vamos a tratar de sintetizar brevemente. Yo enfatizo en dos elementos de las transformaciones que han ocurrido, ¿verdad?, tanto en el sistema educativo como en la sala de clase. Y una tiene que ver con el carácter histórico, ¿verdad?, de las transformaciones que hay en el sistema educativo desde la perspectiva de la filosofía educativa que se utiliza, que hoy día en algún momento fue constructivista, y hoy día pues tenemos lo que le llaman la corriente regular y las escuelas Montessori, que es lo que predomina en nuestro sistema, pero que en general utiliza una filosofía constructivista. Aunque sabemos, ¿verdad?, que
el conductismo, aquel clásico de la educación autoritaria, sigue estando ahí subyacente de alguna forma en nuestro sistema educativo. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con otros aspectos históricos también, que son los cambios y las transformaciones en la concepción o en el papel que juega el sistema educativo y las escuelas en nuestra sociedad capitalista, colonial y patriarcal. Y en ese sentido, ¿verdad?, pues un poco esa es la base sobre la que debemos analizar y la que debemos considerar las transformaciones que han habido, que me lleva entonces al segundo elemento, que es ya los aspectos que son de actualidad o que son cambios concretos al día de hoy, ¿verdad?, que vienen ocurriendo, podemos decir, hace 15, 10 años en el sistema educativo público, sobre todo de Puerto Rico. Y ahí tenemos, ¿verdad?, pues la introducción de las escuelas Montessori, de la filosofía Montessori en el sistema educativo, que cada vez va aumentando y hay más escuelas Montessori en el país. Otras son híbridas, son Montessori, también son de corriente regular. Y el sistema regular, ¿verdad?, que es la mayoría del sistema de escuelas públicas que tenemos. Y sí hay diferencias, ¿verdad?, en ese sistema. Hay diferencias tanto en los recursos con que cuentan las escuelas, en las oportunidades con que cuentan las escuelas y sus matrículas, por diferentes razones. Algunas razones tienen que ver con las comunidades en donde se encuentran las escuelas y las comunidades que atienden esas escuelas. Otras también tienen que ver con el tipo de escuela que, por ejemplo, tenemos las escuelas especializadas, que básicamente son las escuelas, ¿verdad?, vamos a llamarle privilegiadas dentro del sistema educativo público, porque son aquellas que cuentan con más recursos, que tienen unas facultades más preparadas en el sentido de que están más al día con los métodos educativos, con las herramientas disponibles, con el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, que me afecta a mí directamente, que es la educación física, pues son escuelas que tienen unas facilidades deportivas superiores, tienen canchas bajo techo, esas canchas tienen abanicos para el calor y tienen un montón de equipos deportivos disponibles. Tienen mayor oportunidad de tener equipos que representen a las escuelas, las competencias y así sucesivamente. Por otro lado, las escuelas de las comunidades de bajos recursos, como por ejemplo la escuela en la que yo estoy, que sí tiene unos elementos un tanto diferentes a otras comunidades, porque es una escuela Montessori, así que aunque atiende estudiantes que vienen de una comunidad de escasos recursos o por debajo del nivel de pobreza, sí tienen una oportunidad diferente a otros estudiantes y otras estudiantes del sistema que están en una corriente regular, ¿verdad?, y que tienen un modelo de enseñanza-aprendizaje que es más tradicional, que es un poco más vamos a llamarle de arriba hacia abajo, ¿verdad?, donde hay una autoridad que va a enseñar y los estudiantes y las estudiantes se sientan ahí como si fuera un banco a recibir los datos. Le pregunto, Baez, de lo que estoy escuchando y de lo que uno más o menos sabe, pero usted lo ve de primera mano, hay muchísima variabilidad entre escuelas y escuelas en el sistema público, sí, podríamos decir. Sí, hay sobre todo. Donde le toca a su hija o hijo va a ser el nivel de actualidad, vamos a decir, curricular que va a tener la escuela. Se supone que hay un currículo, ¿verdad?, que es general, que es para todo el sistema. La aplicación y la implementación de ese currículo, pues depende, ¿verdad?, de diferentes factores. Entre ellos están los maestros y maestras, la facultad con la que cuenta esa escuela y la preparación que tengan, pero también depende de los modelos de enseñanza que se utilizan, ¿verdad? Porque la corriente regular tiene una filosofía de cómo se planifica y se organiza el proceso educativo, y la filosofía Montessori pues tiene otra concepción de cómo se hace, ¿verdad? En algunos casos la filosofía Montessori permite darle unas oportunidades diferentes a las matrículas, ¿verdad?, de las escuelas que atienden. Hemos estado hablando de la tecnología y de lo esencial que es el asunto del uso de la tecnología, y no lo hablamos con la doctora, pero lo podemos hablar también con usted, quizás en un comentario final de la doctora. También está vamos a decir, control o manejo de la tecnología. Está el uso adecuado y el uso inadecuado de la tecnología y cómo se integra a las aulas. En el caso del sistema de educación pública, ¿cómo se está integrando la tecnología? ¿Qué rol tiene actualmente? Y cómo compara también pues con lo que son las tendencias de avanzada a nivel mundial, porque estamos escuchando de muchos lugares, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, que están
limitando o incluso prohibiendo el uso de los celulares en las aulas. O sea, ¿qué está pasando a nivel? ¿Hay alguna norma o está cada escuela por su lado? Yo diría que en teoría hay una visión, ¿verdad?, de cuál debe ser el papel de la tecnología. El departamento, en cierta forma, ¿verdad?, porque tiene personas que son quienes desarrollan los currículos y desarrollan ciertas políticas que también están vinculadas a la academia. Así que en teoría uno puede decir que hay una visión de cuál es el papel que debe jugar la tecnología. En la práctica, ¿verdad?, lo que vemos el día a día en la escuela, pues eso son otros 20 pesos, como otro cantar. No podemos decir que está efectivamente implementado, lo que decía también la doctora, están los padres. Exacto, yo no puedo asegurar que se implementa efectivamente o sistemáticamente, ¿verdad?, que sería el concepto más adecuado, porque lo mismo que decíamos ahorita, ¿verdad?, cada escuela tiene acceso a unos recursos, ese es un aspecto. El otro elemento es el carácter, la federalización creciente que hay en el sistema educativo puertorriqueño, donde cada vez más son las políticas del Departamento de Educación Federal las que dictan la pauta y el día a día y cómo se implementan las políticas, y en muchas ocasiones las políticas se implementan de arriba hacia abajo de una forma atropellada. Por ejemplo, tomando como ejemplo lo que hablaba ahorita la doctora sobre cómo se implementó la tecnología luego de la pandemia, pues en Puerto Rico antes de la pandemia el uso de la tecnología era sumamente limitado y el manejo de la tecnología de muchos maestros y maestras del sistema era sumamente limitado. Una vez llega la pandemia, nos chocamos con la realidad inmediata de que tiene que haber una alternativa para que no se detenga el proceso educativo del país y no se cierren las escuelas. Así que el departamento pasa un proceso acelerado de implementación de la tecnología con los recursos humanos con los que cuenta y la preparación que tienen esos recursos humanos. Y en muchos casos había un uso deficiente de la tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, una vez pasa la pandemia, en cierta forma, en muchos aspectos se volvió académico el uso de la tecnología, porque entonces hubo en unos sectores una vuelta hacia atrás, hacia los métodos y herramientas más tradicionales y viejos, y por otro lado, quienes seguimos insistiendo en que hay que utilizar la tecnología en el proceso educativo de una forma responsable, pues nos encontramos con que la tecnología con que contamos y la tecnología con que se nos da, en el caso, ¿verdad?, en aquellos casos donde hay acceso a la tecnología, porque en otros momentos no hay ningún acceso o los recursos llegan tarde o se asignan unos recursos y nunca llegan a las escuelas, pues la tecnología que llega es una tecnología muchas veces obsoleta, que ya, ¿verdad?, no tiene un uso útil, ya su vida útil. Me está partiendo el corazón aquí, uno lo sabe, pero volverlo a escuchar. Entonces, por último, para, ¿verdad?, seguir con la conversación, el otro elemento de la tecnología, por ejemplo, en la entrevista que se nos hizo, se nos preguntaba sobre el uso de la inteligencia artificial. Y en el caso del sistema educativo, pues tenemos, ¿verdad?, uno no se opone a la utilización de esos elementos tecnológicos porque verdaderamente ayudan a enriquecer el proceso educativo y ayuda sobre todo en el interés de los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes. Pero muchas veces el uso es un uso, vamos a llamarle irresponsable, ¿verdad?, porque es un uso donde no se ve como una herramienta, donde no se ve como algo que viene a enriquecer el proceso, sino se ve como la solución. Y eso se traduce en la misma tradición del copy-paste. Pues entonces ahora yo le pregunto al ChatGPT, y lo que me contesta el chat es lo que yo pongo en mi trabajo. Y entonces muchas veces esas herramientas de inteligencia artificial son tan buenas como la información que se le da para que funcionen. Sí, de aportar al desarrollo del estudiante, lo que está aportando es al retroceso educativo o al estancamiento de autómatas, que es precisamente la crítica que le hemos tenido al sistema de enseñanza en Puerto Rico y al sistema de enseñanza federal, que está cada vez más dirigido a una visión empresarial de la educación, ya no solamente de cómo se organiza la educación en el salón, sino de hasta los conceptos que se utilizan para, por ejemplo, si uno lee la exposición de motivos de la ley 80, que es la última ley que aprobó Julia Kelleher,
que ¿verdad? Es inaudito que tengamos una que ley todavía estemos usándola. una persona que estuvo presa por corrupción, y uno lee esa exposición de motivos y ahí vemos que si productividad, que si capital humano, que son todos unos eufemismos, ¿verdad?, de teoría económica para traer lo que es una visión neoliberal a la educación, al proceso educativo, y que verdaderamente lo que tiene detrás es eliminar o constreñir o limitar el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de una educación liberadora, el desarrollo de una educación que parta, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, de las necesidades de nuestras comunidades escolares hacia arriba, y que entonces el tope lo que haga sea responder a esas necesidades y darnos los recursos que necesitamos para atender esas necesidades que tenemos en las comunidades escolares. Wow, este Facebook Live se supone que dure media hora. Siento que pudo haber durado 2 o 3 horas. Voy a tratar de verdad de cerrar en unos minutitos que quedan, porque también tengo preguntas del público, pero ciertamente no me esperaba esto, aunque uno lo sabe, pues es verdad, escuchar que falta tanto por hacer y falta tanto por cambiar. Estamos hablando del área pública, que es el área más afectada, pero pues el área privada también tiene sus retos, ¿verdad? Yo tengo una hija en escuela privada y los problemas de uso de tecnología y de la falta de peritaje de los padres y madres, por ejemplo, también los hay en lo que es el sistema privado, y no hay una sintonía de entrenar a la... Quieren que los niños estén entrenados desde pequeñitos en utilizar computadoras y ver cómo manejan, pero los padres no saben, ¿verdad? Hay un problema grande, y ese desfase que hablaba la doctora, que todavía existe, ciertamente parece que estamos lejos de superarlo. Y esto que usted habla de las políticas y cómo las políticas locales y federales inciden pues en lo que es el currículo, me parece devastador. Nada, ese es un comentario mío. Tengo a Janet Méndez, que es madre homeschool, conectada, dice que siempre quiere estar al día con todos los temas de la enseñanza Montessori. La última preguntita que yo le tengo a Baez, para irnos en un tono un poco más positivo y jovial, tiene que ver con eso, así que quédese en sintonía, que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la escuela Montessori. Nayade Rebelde dice saludos, y tiene una pregunta, ¿cómo atender la crisis de país y su impacto psicológico desde lo pedagógico? Supongo que esa es más para la doctora, pero creo que ambos están capacitados para hacer un breve comentario, doctora. Ciertamente es preocupante la crisis emocional que viven nuestros estudiantes, pero eso es un reflejo de la sociedad. Las instituciones educativas, no importa el nivel, tenemos que estar preparados para poder lidiar con esa situación. De ahí la utilización de profesionales de la conducta humana dentro de nuestras respectivas instituciones, tanto en las escuelas públicas, privadas, las universidades, porque lo que nosotros estamos viendo en la sala de clases, sin importar el nivel, porque a nivel universitario nosotros también lo estamos viendo, es el reflejo de la sociedad. Es una sociedad que, recuerden, es natural que todas las sociedades experimenten crisis de forma periódica, pero nuestra sociedad puertorriqueña fueron muchas las situaciones, desde los huracanes, terremotos, pandemia, crisis social, que impactan. Y obviamente, si lo vemos en un estudiante en nuestra sala de clase, es porque está aconteciendo fuera, dentro de su núcleo familiar. Y es utilizar los recursos que están disponibles, recursos profesionales debidamente preparados para lidiar con estas crisis. El hecho de que yo como educadora desee ayudar a un estudiante no me hace hacerle un favor al estudiante. Yo estaría errando. Por eso tengo que buscar al profesional competente de la conducta humana que pueda lidiar con esa situación. Y hay muchas instituciones de educación superior que disponen de estos recursos de forma gratuita para la comunidad. Y obviamente también en las escuelas públicas, y el profesor Báez pues puede hacer referencia a eso. Se supone que hayan estos recursos para poder atender a nuestros estudiantes. Báez, si quiere aportar algo. Yo creo que eso varía de escuela en escuela. Sí se supone que estén los recursos. Allí donde no necesariamente haya recursos, se supone que haya recursos externos que el departamento destine los fondos para que atiendan a la matrícula estudiantil.
pero ya que la doctora habló, ¿verdad?, sobre el elemento de la niñez de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, yo quisiera entonces aportar la parte de la docencia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Nosotros y nosotras en la federación siempre hemos insistido en que las condiciones de estudio, las condiciones de convivencia en las escuelas de nuestros estudiantes, pues en muchos casos son las condiciones de trabajo del magisterio. Así que en ese sentido, si tú tienes a maestras que sus condiciones de empleo afectan su salud mental, pues es muy difícil, ¿verdad?, que se le pueda dar un apoyo, que se le pueda dar un acompañamiento de calidad a los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes que van a nuestra escuela. Eso por un lado. Y en ese sentido, la realidad social que vive el país, y en esto, ¿verdad?, tenemos que hablar un poco de los conceptos un poco económicos, ¿verdad?, lo que nos ha impuesto la visión neoliberal de la sociedad en que vivimos y las condiciones que tenemos, donde la gente tiene que tener 2, 3 y hasta 4 trabajos para poder satisfacer las necesidades reales y las necesidades creadas por el mismo sistema, ¿verdad?, que nos crea unas expectativas de vida que en muchos casos son irrealizables. Y en ese sentido, eso también afecta a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pero en ese sentido, ¿verdad?, tenemos en el magisterio un peso donde uno tiene una carga de trabajo que se ve aumentada, no solamente por tener otros trabajos adicionales, sino también se ve aumentada porque nosotras y nosotros nos llevamos a nuestras casas en la espalda todo el peso emocional, todo el peso, ¿verdad?, de esa salud mental que cargan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y en ese sentido, pues es difícil uno con unas condiciones de empleo muchas veces precarias poder tener ese elemento resuelto, controlado desde una perspectiva, ¿verdad?, de que estemos atendidos, de que tengamos los recursos para que nos den el apoyo, etcétera. Así que en ese sentido, para nuestra organización hay un elemento, ¿verdad?, de que esa salud mental debemos comenzar para poder atender eso, además de los especialistas, como señala la doctora, también tenemos que empezar a atender las condiciones de trabajo en que estamos los maestros y maestras del sistema público, no solamente los elementos económicos, ¿verdad?, de dólares y centavos, sino aquellos aspectos que van más relacionados al proceso pedagógico. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todavía hoy día, con la misma de estudiantes que ha habido en las escuelas de Puerto Rico, tengamos grupos de 31 estudiantes? Eso es inaceptable. Cualquier modelo educativo, cualquier sistema educativo de calidad en el mundo te va a decir que tú tienes que tener unos grupos más pequeños para que la calidad de la enseñanza sea mayor, para que el vínculo con los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes sea de más calidad. Y en ese sentido, el proceso de la salud emocional es más fácil atenderlo desde la perspectiva de la docencia, ¿verdad?, ya no de los otros profesionales de la salud y de la educación, sino desde la perspectiva de la docencia. Eso, por ejemplo, eso es un ejemplo. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad?, con otro, la carga del trabajo administrativo, la redundancia de ese trabajo administrativo. Nos tienen entregando papeles para cumplir con unos requerimientos federales para unos fondos, cuando esa información está en el sistema digitalizado de evaluación y de medición que tenemos, que se le llamaba antes el CIE, ahora tiene otro nombre. Y así por el estilo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice, pues claro que hay un problema, además de la carga que la sociedad nos pone de por sí, y que lo traemos a la escuela, porque las escuelas no están separadas de la sociedad en la que existen. Pues además, ¿verdad?, tenemos toda esta otra carga que muchas veces nos tenemos que llevar a las casas para poder dar abasto y para poder cumplir con todos los requerimientos, pero sobre todo y más importante, para poder cumplir con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que son la razón de ser del sistema educativo, pero también la razón de ser de nosotros, porque esa es nuestra profesión. No, definitivamente, ustedes son la primera línea, ¿verdad?, de contacto y de batalla con los estudiantes y las estudiantes.
Así que hay que también tener salud mental y condiciones adecuadas de trabajo. No hay ni tiempo para eso, pero hemos hablado del calor en los planteles y otras cosas que verdaderamente son inaceptables y que dificultan entrar en nuevas tendencias educativas, que es de lo que estamos hablando. Saludo a María Rivera, que nos está acompañando, y aquí hay un saludo particular para la doctora Negrón de Arlene. Arlene le manda saludos. Y quiero hacerle la última preguntita antes de mega extendernos a usted, Páez. Como maestro de una escuela Montessori, me gustaría quizás irnos en una nota más positiva de qué es lo posible, ¿verdad? Qué es lo deseado y qué resultados puede tener. ¿Qué cosas se están haciendo diferentes en el sistema Montessori que ustedes han visto, ¿verdad? Que tienen resultados concretos? ¿Qué tipo de resultados, por ejemplo? Si nos puede dar ejemplos concretos, se pueden ver con estos cambios de esquemas. Un ejemplo es el asunto de la importancia de implementar actividades como el juego en el proceso de educación. ¿Qué le puede decir a las personas que nos están escuchando que nos deje con deseos de cambiar quizás el sistema un poco? Sí, en mi caso yo soy maestro de educación física, así que es un tanto compleja esa relación entre la educación física y Montessori, ¿verdad? Porque educación física, aunque se presta para el juego y para incluir el juego en el proceso educativo y para sobre todo los juegos cooperativos, también tiene una contradicción, que es que hay otras destrezas que uno tiene que utilizar a veces metodologías que son más conductistas para poder desarrollar y trabajar esas destrezas, sobre todo cuando uno se va más a los deportes más especializados. Pero para mí, ¿verdad? Yo también trabajé 11 años en una escuela Montessori privada y para mí el elemento más importante de la filosofía Montessori para nuestra niña y para nuestras comunidades es precisamente, y valga la redundancia, la vida en comunidad, ¿verdad? Que es un modelo colectivo, no es un modelo individualizado, o por lo menos que fomente lo individual como la base. Sí se desarrolla los individuos, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso educativo, pero no tiene esa visión individualista, para ponerlo, ¿verdad?, de una forma más precisa. Sí desarrolla a los individuos, pero no tiene una visión individualista, sino una visión en comunidad. El aprendizaje también es un aprendizaje que parte desde la estudiante, no parte desde el maestro como centro del proceso de enseñanza, sino que parte desde las necesidades del estudiantado. Y en ese sentido, pues esa vida en comunidad le da otra oportunidad, otra visión de cómo relacionarse a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que en muchos casos, ¿verdad?, vienen de unas comunidades, de unas vidas bien duras, y a veces vemos unas cosas, ¿verdad?, que indignan, que uno sale, ¿verdad?, con ese peso emocional de la escuela, porque uno se lleva, ¿verdad?, esa preocupación de cómo van a estar al próximo día esos estudiantes y esas estudiantes, pero la escuela Montessori le da como una realidad de que otra forma de relacionarnos, de que otra forma de compartir, de que otra forma de aprender es posible en este mundo, y en cierta forma pues ayuda para mí, ¿verdad?, a desarrollar seres humanos integrales desde la perspectiva humanista, ¿verdad?, no desde la perspectiva económica de la fuerza laboral, sino personas que el elemento humano esté presente en su vida, en cómo se relacionan con los demás. Doctora, quisiera también un último comentario rapidito, quizás más práctico para madres y padres que nos están viendo dentro de toda esta situación un poco caótica, descorazonadora que hay ¿verdad?, en todo lo que es el cambio del sistema educativo y de lo que debe ser y donde estamos. ¿Qué podemos hacer las madres y padres en este proceso que no se va a resolver de la noche a la mañana, para quizás nosotros mismos aportar a que ese proceso educativo, pues, nuestros hijas e hijos puedan insertarse de una manera más efectiva en su desarrollo? Ciertamente, ustedes saben que hemos estado dialogando acerca del rol que tiene la tecnología en nuestras vidas. Si bien es cierto que en las escuelas hay maestros profesionales de la conducta humana que pueden ayudar a los padres a desarrollar estas competencias, pero utilicemos la tecnología a nuestro favor.
Ustedes saben muy bien que si yo quiero ayudar a mi hijo, tengo mi computadora, el teléfono inteligente, el iPad, tenemos un caudal de recursos disponibles y si yo tengo el compromiso, yo puedo buscar información de qué manera puedo ayudar a mi hijo en X o Y asignatura. Y recuerden que dentro de las comunidades hay distintos grupos sin fines de lucro que ayudan a los padres a desarrollar esas competencias. El profesor Báez también hizo referencia al caudal de maestros competentes que tiene el sistema de educación pública de Puerto Rico. Así que acérquense a la escuela. La escuela está para recibirlos a ustedes, además por ley. Es menester que nosotros ayudemos a los padres dentro de ese proceso educativo de sus hijos y que se involucren adecuada y efectivamente, porque a fin de cuentas, la importancia de todas las gestiones que hagamos es para nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes y por nuestros estudiantes. Así que de verdad, cualquier esfuerzo que se haga va a ser significativo e importante en la vida de nuestros hijos. Pero por supuesto, usted tiene que dar el primer paso. Vamos a perder el miedo, ¿verdad? No es tan, parece bien difícil, pero hay un tutorial de YouTube para casi absolutamente todo. Y como para casi todo. Organizaciones sin fines de lucro y, ¿verdad? De todo tipo comunitarias. Hay maestros y maestras dispuestas a dar la mano para que usted, si quiere ayudarlo, va a tener que aprender un poquito también. O sea, somos todos y todas estudiantes nuevamente. Les agradezco muchísimo a ambos, a nuestros dos invitados del día de hoy por su tiempo. Y su sabiduría, la doctora Lilian Negrón, catedrática de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, y a Raúl Báez, secretario de Educación y Currículum de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico y maestro de la Escuela Montessori Luis Llorén Torres de San Juan. Recuerden seguir a ESmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. También vayan a todas las plataformas de podcast, a Apple Podcast, Amazon, Spotify, que tenemos nuestra nueva edición del podcast Cerebrando, dirigido a jóvenes de todo Puerto Rico, para que ellos sean la voz de sus propios problemas. Vayan allí, escuchen sus voces y díganos qué opinan, déjenos un comentario en la plataforma. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes y familiares y profesionales que colaboran con nosotras. Sin más, las y los dejamos con buenos deseos. Gracias a ambos. Gracias a ustedes.